Ya la están viendo. Sí, ponlo en modo presentación. Profe, ¿empezamos de una vez o esperamos un momento? No, yo creo que comencemos, Oscar, que ya tenemos un grupo, pues ya como casi 20 personas. Adelante. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Como el profe Carlos mencionó, mi nombre es Oscar Ignacio Mendoza, soy fonoaudiólogo, estudiante de la maestría en epidemiología de la Corte 19. Actualmente hago parte del grupo de fundamentos y enseñanzas de la física y los sistemas dinámicos de la Universidad de Antioquia. Desde allí estamos desarrollando mi trabajo de grado que se relaciona con un modelo matemático epidemiológico. Y bueno, este proceso tiene el apoyo de mi director de trabajo de grado, la profe Paula Díaz Valencia, y mi codirector, el profe Boris Ángelo Rodríguez. Y pues para ello, y justamente por esto es que el día de hoy quiero dar a conocer un poco más de este artículo que se denomina Vacunación e intervenciones no farmacéuticas para COVID-19, un estudio de modelación matemática. Para ello, voy a hacer una introducción de algunos conceptos sobre la modelación matemática, seguido ya de la contextualización del artículo como tal, hablar un poco del planteamiento de los objetivos, describir la metodología, hacer una síntesis de resultados y hacer unas consideraciones finales de este artículo. ¿Me escuchan bien, cierto? Entonces, bueno, la modelación matemática epidemiológica es una forma, es un método diferente de hacer epidemiología. Es una forma, este método es reciente, se desarrolla a lo largo del siglo XX, principalmente ha sido utilizado en el marco de enfermedades de tipo infeccioso. Y este personaje, Ronald Ross, considerado el padre de la epidemiología matemática, fue la primera persona que planteó un modelo de ecuaciones diferenciales con el propósito de comprender la dinámica de la malaria, concluyendo con su modelo que el exterminio, la erradicación total del vector no era necesario, que se necesitaba cierto umbral para que las infecciones desaparecieran. Digamos que en este momento puede ser muy intuitivo esto, pero pues esto se conoció a través de este modelo, ¿cierto? Entonces, no podemos obviar ni dejar a un lado a estos dos personajes que han consolidado y formalizado la modelación matemática epidemiológica, Anderson McKendrick y William Kerman. Ellos desarrollaron en un principio un modelo tipo CIS, en donde había una población susceptible, infectada, y nuevamente, posterior a la infección, nuevamente eran susceptibles. A partir de este modelo se han creado muchas modificaciones, hay muchas variaciones, pero digamos que tienen el mismo fundamento. Y ya en un momento vamos a estudiar uno de ellos. Bueno, el objetivo de estos modelos básicamente es evaluar la dinámica de una enfermedad infecciosa en la población. ¿Para qué? Para hacer proyecciones de posibles escenarios, evaluar estrategias de intervenciones en salud pública, y un objetivo muy interesante es que nos permite identificar parámetros que no conocemos. Entonces, bueno, primero quiero que reconozcamos con este ejemplo del libro, muy simple y sencillo, nosotros siempre tenemos la intención de comprender un sistema, un fenómeno. En este caso, vamos a comprender un sistema que es un gato. Puntualmente queremos saber cómo es la salud del gato, ¿cierto? Entonces, vamos a identificar dos conceptos puntuales. Debemos considerar o reconocer, bueno, tres aspectos fundamentales. El primero, que es un sistema. En este caso, nuestro sistema es la salud del gato. ¿Cuáles son sus variables de estado o compartimentos, que es un término muy utilizado en la modelación matemática? ¿Y qué son las variables de estado? Pues las variables de estado nos describen las características que queremos estudiar de nuestro sistema. En este caso, vamos a suponer que clínicamente la densidad de pelo, la altura y la masa nos determina la salud del gato. Pero estas variables de estado o estos desenlaces, como los conocemos tradicionalmente, no nos dan mucha información si los vemos de manera aislada, ¿cierto? Entonces aquí llegan los parámetros
y estos parámetros hacen referencia como a lo que nosotros conocemos como variables independientes, ¿cierto? Estas variables dependen de estas variables, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio se menciona que estos parámetros pueden ser la ración alimenticia, la duración de paseos al aire libre. Entonces, podemos pensar que a mayor ración alimenticia, por ejemplo, mayor altura y mayor masa. Pero entonces, ¿qué variables de estados y parámetros representan la dinámica de una epidemia? Bueno, nosotros hemos visto seguramente estos modelos, estas gráficas, en donde hemos visto que unos compartimentos, como ya lo dije, estos son nuestras variables de estado en este modelo, un modelo tipo CIR. Nuestras variables de estado serían los susceptibles, los infectados y los recuperados. Y nuestros parámetros serían este beta y este gamma. ¿Qué nos dicen este beta y este gamma? Pues este beta y este gamma nos controlan el flujo de susceptibles a infecciosos. Nos dicen si el flujo es lento, si el flujo es rápido, y ya vamos a estudiar un poco más de esto. Entonces, bueno, si no está claro, vamos a enfatizar en un modelo tipo CIR, clásico, muy reconocido. Es un modelo de compartimientos en donde la población bajo estudio se divide en clases epidemiológicas y describe el flujo entre ellas a través de unos parámetros. Entonces, bueno, nuevamente, identificamos unas variables de estado, susceptibles, infecciosos y recuperados, identificamos unos parámetros, este parámetro beta y este parámetro gamma, y también es importante reconocer, bueno, ya reconocemos las variables de estado, los compartimentos y los parámetros, pero también es importante reconocer qué otras características asume este modelo. Y por ejemplo, este modelo, de forma particular, asume que hay una población constante. Nosotros no estamos viendo ningún ingreso a esta población y tampoco lo vemos en la ecuación, que ya lo vamos a explicar mucho mejor. Vemos una población homogénea, es decir, no tenemos ninguna estructura a nivel de edad, ninguna comorbilidad, por ejemplo, no hay diferenciación por sexo. También se asume que la población es enteramente susceptible y que la inmunidad es permanente, ¿sí? Los recuperados o inmunes, como dicen acá, van a permanecer en esta variable de estado. Entonces, este modelo se representa con las siguientes ecuaciones diferenciales. Los susceptibles, en donde unos susceptibles en el tiempo t, por una interacción entre susceptibles e infecciosos a través de un parámetro beta, hay una salida, hay un flujo de salida, que lo vemos acá con un signo negativo, hay una salida hacia infecciosos, y este término ingresa a infecciosos, acá lo vemos, ¿cierto? Pero a su vez, hay una salida de este compartimento, de esta variable de estado, hacia recuperados, ¿cierto? Acá vemos este término como ingreso. Como ya lo había dicho, esto es una población constante, entonces al final, pues digamos que la población, el N es la suma de susceptibles, infecciosos y recuperados. Bueno, pero podemos pensar que este modelo es un modelo sencillo, pudiésemos incluir mucho más cosas. Entonces vamos a hablar de un modelo CIR un poco más elaborado, más complejo. Entonces nuevamente tenemos nuestras variables de estado, nuestros parámetros, pero también podemos pensar en algo adicional, y es que es supremamente importante considerar en la modelación matemática tal vez que hay unas tasas de mortalidad en susceptibles, que hay unas tasas de mortalidad en infecciosos y en recuperados, notas de mortalidad por otras causas, ¿cierto? Eso lo podemos considerar en los modelos. También podemos considerar que hay un reemplazo de susceptibles que no habían estado expuestos, entonces podemos incluir una tasa de natalidad o podemos incluir una migración. Y hay un ejemplo muy claro, digamos que estos componentes, estas características, por ejemplo, como migración, son fundamentales en la dinámica y en la comprensión de una epidemia, ¿cierto? Pueden cambiar mi dinámica. Y evidencia de esto, pues podemos recordar la epidemia de sarampión por la migración de población venezolana masiva. Entonces, digamos que eso es importante considerar, pero ¿quién considera esto? El epidemiólogo. Aquí ya es donde entra la racionalidad epidemiológica, ¿cierto? Somos nosotros los que definimos
¿qué aspectos debemos considerar? También es importante, y justamente pues puse este ejemplo porque también podemos considerar en la modelación matemática o en este modelo un salto o un flujo de salida de susceptibles a recuperados con este término, con este delta, ¿cierto? Que esto que nos puede simular una vacunación. Por supuesto, si la vacuna está enfocada, está encaminada a evitar la transmisión de la infección, entonces los susceptibles van a tener una salida a recuperados. Ok, pero entonces, ¿qué nos arroja o cuáles son los resultados de este tipo de modelo, cierto? Entonces, en esta gráfica vemos en el eje X el tiempo, en el eje Y el porcentaje de población. Cada línea indica una variable de estado, la línea verde susceptibles, la línea naranja infecciosos y la línea azul recuperados. Entonces, como ya lo había mencionado, por una interacción entre susceptibles o entre infecciosos y susceptibles por este parámetro beta, va a haber un flujo de salida. Entonces, según una configuración, o se asignan unas condiciones iniciales, yo puedo decir que el 99% de mi población era susceptible y que un 1% estaba infectado. Entonces, en un momento cero, por esa interacción entre infecciosos y susceptibles, pues hay un flujo de salida de susceptibles, se empieza a infectar la población y a su vez hay un flujo de salida y se empieza a recuperar la población. Entonces, digamos que estas variables de estado nos permiten ver eso, las características o los desenlaces que estamos evaluando en nuestro modelo. Esta gráfica es muy importante, ya pues finalizamos esta primera parte con esta presentación, con esta diapositiva, y es que si tenemos un modelo plausible biológicamente, con unas muy buenas ecuaciones, unos muy buenos parámetros que nos permitan replicar el pasado. Entonces tenemos en el eje Y el número de casos, en el eje X el tiempo. Entonces, si nuestro modelo, este es el ahora, si nuestro modelo nos logra replicar el pasado, vamos a poder hacer proyecciones potenciales de escenarios futuros, ¿cierto? Entonces, pudiésemos imaginar qué pasaría en unos meses, en un año, si nos ideamos y proponemos un plan de vacunación, o si no lo proponemos, ¿cierto? ¿Qué pasa si incluimos alguna estrategia no farmacológica? ¿Cuál es la dinámica, ¿cierto? En términos, en este caso, en términos de casos. También es muy importante y quiero reconocer algo que se me pasa, es que estos modelos nos permiten identificar parámetros, ¿cierto? Es algo muy bueno de los modelos y ya digamos que terminó esta parte teórica de los modelos para hacer una descripción ya como tal del artículo. Entonces, bueno, este es un artículo publicado en The Lancet, es un artículo publicado por estos 5 doctores, todos con formación en matemática y con formación en epidemiología matemática específicamente, hacen parte de la Universidad de Warwick en Reino Unido y están vinculados al Instituto de Investigación de Biología de Sistemas y Epidemiología de Enfermedades Infecciosas, también al Instituto de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Vida. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poco de la introducción de este artículo y de su planteamiento del problema. Recordemos que en 2019, principalmente en diciembre, a mediados de diciembre, se reportan una serie de casos de neumonía típica asociadas a un nuevo agente etiológico denominado SARS-CoV-2 que afecta a la población total. Reino Unido no fue la excepción. Se empiezan a identificar esta serie de casos el 31 de enero, una serie de casos con un crecimiento exponencial de estos casos, por lo que el gobierno propone un bloqueo en marzo, ¿cierto? Y a partir de este momento, meses después se hace una relajación, pero se empieza a evidenciar una posible segunda ola, ¿cierto? Entonces, en este punto se estima que aproximadamente el 20% de la población había estado expuesta al virus, lo que ya hacía pensar que la epidemia estaba lejos de terminar.
por una inmunidad natural. En este punto ya se estaban proponiendo, ya se estaban desarrollando diversas vacunas. Se empieza una vacunación masiva en Reino Unido con la vacuna de Pfizer, con la vacuna de Oxford. Reino Unido en este punto no había adquirido, había solicitado aproximadamente 457 millones de dosis de vacunas, porque ellos ya estaban pensando que era un reto, que habían diversos retos y desafíos en torno a un plan de vacunación. Retos relacionados principalmente con ellos, pues mencionaban que no se conocía muy bien, y al día de hoy no se conoce muy bien si la vacuna previene contra la infección, y se pensaba en esa tasa de vacunación respecto a esa tasa de infección, teniendo en cuenta pues los suministros y logísticas de las empresas farmacéuticas. Entonces, bueno, se empieza a pensar y a proponer que esa tasa de infección, como no se conocía muy bien si realmente la vacuna, o no se conoce muy bien si la vacuna reduce la transmisión, entonces se empieza a pensar que las intervenciones no farmacéuticas o no farmacológicas deben continuar. Entonces se concluye que el control del SARS-CoV-2 depende de formas complejas no lineales. Y es aquí en donde aparece la modelación matemática, epidemiológica y los sistemas complejos. Ellos proponen entonces un modelo matemático estructurado por edad que incluye la vacunación y la aplicación de intervenciones no farmacológicas. Ellos utilizan este modelo. Ya vimos un modelo tipo SIR, clásico, tradicional. Ellos en su artículo nos muestran este gráfico que realmente es muy simplificado, haciendo la cuenta con el profe Boris. Hay aproximadamente, recordemos las variables de estado, los parámetros, hay más de 1000 variables de estado. Pues digamos que graficarlo puede ser muy complejo, pero ellos lo representan de esta manera. ¿Qué incluyen? Entonces, incluyen unos susceptibles, unos expuestos, unos infecciosos, pero dentro de los susceptibles hay algunos que no se van a vacunar, que no tienen vacuna, unos que van a recibir una dosis, otros que reciben 2 dosis, pero además ellos tienen en cuenta los grupos de edad, los dividen en 5 años, de 0 a 100 años. Entonces ya podemos imaginar las variables de estado que vamos a encontrar acá. En el estado latente también hay varias variables, diferentes variables de estado relacionadas pues con ese periodo de latencia. Dentro de infecciosos, también ellos consideran, que ya lo vamos a ver un poco mejor, unas infecciones diferentes, hacen una diferenciación entre infecciones asintomáticas y asintomáticas, hay una subdivisión y eso hace que sea mucho mayor. Ya vamos a reconocer algunos parámetros de este modelo. Por este momento, pues reconocer que hay unas variables de estado y unos parámetros y unas características generales. Bueno, estas son las ecuaciones de este modelo, son por supuesto mucho más complejas que las del modelo tradicional. No podemos detenernos a explicarlos, son muchísimas, pero sí quiero que los que se leyeran el artículo, los que tengan la oportunidad de leerlo, que tenemos unos compartimentos, igual unas variables de estado, susceptibles, expuestos, infectados, y como les mostraba, todas estas salidas son ingresos a expuestos, y de estos ingresos hay unas salidas a infectados, y que ellos lo dividen en asintomáticos y asintomáticos. ¿Sí? Ellos tienen en cuenta, digamos, unas infecciones primarias, unas infecciones por sintomáticos, por asintomáticos y por personas en cuarentena. Bueno, no me voy a detener en esto, pero sí quiero hablar un poco sobre la transmisión. Si recuerdan, nosotros en el modelo clásico tipo SIR hablábamos sobre un parámetro importante que era el beta, ¿cierto? Que era la interacción, era el que me mediaba el flujo entre susceptibles e infecciosos, el que me decía qué tanto flujo había, y estas son las ecuaciones de ese flujo. Si recordamos, es este flujo, esta interacción entre estos dos, me lo da estas ecuaciones diferenciales. Voy a explicar la primera de manera muy general, quiero que reconozcamos unos componentes. Entonces, esta transmisión está dada por
¿Qué tienen en cuenta ellos? Unas matrices de contacto, ellos ya tienen, digamos que cierta investigación en torno a esto. Este parámetro beta, N, son unas matrices de contacto en diferentes lugares y por diferentes grupos de edad, ¿sí? En la casa, en el colegio y por diferentes grupos de edad. Adicional a ello, con ese parámetro beta N sub BDT, ellos me hablan de la transmisión del virus, ¿cierto? De igual manera, ellos tienen en cuenta la susceptibilidad dependiente de la edad, con este parámetro signa AV. Y, por supuesto, para que haya una transmisión efectiva deben haber unos infecciosos, que en este caso ellos lo dividen, como lo vimos en el gráfico general, unos infecciosos sintomáticos y asintomáticos. Este parámetro tau, digamos que es un balance. Ellos nos dicen que los asintomáticos tienen como que una menor transmisión. Y por eso lo representan con este parámetro tau. Ok, entonces este modelo, recordemos que nosotros no podemos tomar un modelo y predecir por predecir. Entonces este modelo se ajusta a los patrones históricos de muertes diarias, ingresos y ocupaciones hospitalarias, ocupación de unidad de cuidados intensivos y la proporción de pruebas de frotis de PCR a nivel poblacional. Además, el modelo se amplía para tener en cuenta la intervención de medidas no farmacológicas con este parámetro phi, que ya lo voy a explicar. Se considera un modelo que prioriza la vacunación a grupos de mayor edad. Ellos se proponen un plan de vacunación en donde este plan se prioriza por edad, dando inicio pues a las poblaciones de mayor edad. También se utiliza un modelo de 2 dosis en reducción contra la infección y contra la enfermedad sintomática. Esto es importante y quiero que lo reconozcamos porque ellos asumen que hay una reducción contra la transmisión, contra la infección y una reducción de la enfermedad sintomática. Además, ellos plantean una eficacia escalonada, que la voy a explicar a continuación, y ellos dicen, del día 0 de la primera dosis al día 14 no hay eficacia. Del día 14 a la segunda dosis hay una eficacia contra la transmisión y contra la enfermedad sintomática del 80% pues, de esa vacuna, y del día de la segunda dosis, 14 días después, permanece esa eficacia al 80%, y a partir de ese día 14, después de la segunda dosis, hay una eficacia ya del 100% de la vacuna. Entonces ellos proponen un escenario base. Este escenario base, entonces ellos dicen, como lo acabo de mencionar, ellos proponen que hay una protección contra la infección, que hay una eficacia contra la enfermedad, que ya lo vamos a ver. También tienen en cuenta una aceptación. Entonces ellos me dicen, la aceptación en mayores de 80 años va a ser del 95% de la vacunación. La aceptación entre personas de 50 a 79 años va a ser del 85%. Y la aceptación de personas de 18 a 49 años va a ser del 75%. También cabe resaltar y aclarar que no se considera vacunación en menores de 18 años. Dentro del escenario base también se considera la velocidad de la vacunación, y ellos proponen que el programa puede mantener la administración de 2.5 millones de dosis en una semana. Entonces, bueno, nuevamente presento el gráfico porque quiero que reconozcamos algunos parámetros y puntualmente en dónde actúa el efecto de la vacuna. Entonces, actúa sobre la transmisión, actúa en este parámetro sobre la enfermedad sintomática y actúa sobre el agravamiento, actúa en 3 momentos. Entonces vamos a presentar algunos resultados y quiero nuevamente recordarles el escenario base. En cuanto a la velocidad, ellos proponen que hay un suministro de dosis de 2.5 millones de dosis por semana, o sea, aproximadamente 386,000 por día, una aceptación del 95% para mayores de 80 años, una aceptación del 85% en personas de 50 a 79 años y una aceptación del 75% en personas de 18 a 49 años.
Como ya lo había dicho, no se considera la vacunación en menores de 18 años. Este parámetro phi es muy importante. ¿Por qué? Entonces, bueno, en esta gráfica vemos en el eje X el tiempo, en el eje Y las muertes diarias. Vemos unas líneas de colores que nos indican que pues que no hay prevención contra la infección, la línea amarilla, la línea verde, que hay un 35% de prevención contra la infección, la línea morada, que hay un 60% de prevención contra la infección, y la línea roja, que hay un 85% de prevención contra la infección. Entonces, y una línea punteada que me indica cómo son esas medidas o ese levantamiento de las medidas no farmacológicas. Entonces recordemos que ellos utilizan unas matrices de contacto. Digamos que en este punto pudiésemos decir que hay una restricción. Estas matrices de contacto, pues digamos que no hay contacto, ¿cierto? Pero entonces a partir, por ejemplo, en este caso de febrero, hay un levantamiento parcial. Y ese levantamiento parcial está determinado por este parámetro phi. ¿Sí? Que es un parámetro entre 0 y 1. Entonces, esas probabilidades dentro de las matrices de contacto dependen de este parámetro phi, ¿cierto? Entonces, aquí lo que cambia es la fecha de ese levantamiento de las intervenciones no farmacológicas. Y en este escenario, igual, esas matrices de contacto, este parámetro phi lo que me dice es que ese levantamiento va a ser progresivo, ¿sí? Entonces, hay una restricción total y se empiezan a multiplicar esas probabilidades progresivamente, ¿sí? Con este parámetro, y eso es lo que nos indica pues como esa inclinación. Entonces vamos a empezar a analizar unos escenarios. Ellos proponen ya nuevamente el escenario base, ya lo reconocemos, lo identificamos, que el supuesto es de 2.5 millones, una administración de 2.5 millones de dosis. En el escenario 1, un escenario un poco más pesimista, administran 1.5 millones de dosis cada semana, y un escenario optimista, 4 millones de dosis de vacuna por semana. Entonces, ¿qué identificamos allí? En este primer análisis. Entonces, pareciera que la velocidad de vacunación, recordemos, la velocidad de vacunación, con una relajación parcial de las intervenciones no farmacológicas en febrero, pareciera no tener un efecto diferencial sobre las muertes. Por supuesto que esta conclusión no es del todo así, estamos hablando en términos muy cualitativos, lo que se ve en las curvas. Ellos en el artículo dan los valores absolutos de estos escenarios. Realmente son muchísimos análisis que se pueden hacer, vamos a sintetizarlos, no nos da el tiempo, pero entonces pareciera que no hay, que no hay un efecto diferencial entre la velocidad de vacunación y la mortalidad. Pero sí, hacemos una comparación de esta columna A con esta columna B, que la diferencia puntualmente es que ese levantamiento de las intervenciones no farmacológicas no es en febrero, ya es en abril. Ya podemos identificar algunas diferencias. Entonces, en este punto se han aplicado aproximadamente 38 millones de dosis, 25 millones de dosis hasta abril y 45 millones de dosis. Entonces, pareciera que en este punto la velocidad de la vacunación sí tiene un efecto positivo sobre los picos en todas las eficacias. Podemos hacer análisis muy detallados, pero digamos que de manera muy general, el mejor escenario es este escenario, una muy buena velocidad de vacunación, pero también importante reconocer que la apertura parcial más prolongada tiene, digamos que una reducción de los picos y de las olas en todas las eficacias. Además, que ese inicio del plan de vacunación y la apertura de las intervenciones no farmacológicas, en este caso se deben haber aplicado pues desde enero hasta abril aproximadamente 45 millones de dosis, y también es importante reconocer esto. Bueno, y también por supuesto que la eficacia del 85%, asumiendo que la vacuna tiene una eficacia del 85%, las muertes pueden llegar prácticamente a cero. En este escenario,
que se tiene en cuenta ya un levantamiento progresivo de las intervenciones no farmacológicas, se evidencia una disminución en los picos cuando la relajación es amplia. Entonces, si vemos en esta columna, la relajación va de enero a julio y en esta columna va de enero del 2021 a enero del 2022, ¿sí? Hay una reducción, o sea, es notorio, cualitativamente podemos ver una reducción comparando estas dos columnas, teniendo en cuenta, por supuesto, el supuesto de la velocidad de vacunación, pero, bueno, en este punto hay aproximadamente 70 millones de dosis, acá 60 millones de dosis y acá 100 millones de dosis. Entonces, pues identificamos, como les decía, una reducción en los picos. El mejor escenario en esta columna es cuando se asume que la vacuna protege en un 85% contra la infección, pero igual seguimos notando que el mejor escenario es esta columna 2. En esta columna igual identificamos que hay una reducción en los picos en la dinámica respecto a esta. Hay, por supuesto, que una mayor tiempo desde enero hasta enero del 2022 para levantar las medidas no farmacológicas y vemos un efecto sobre la dinámica de mortalidad, pero prácticamente no encontramos, digamos, un punto en donde la mortalidad sea cero. Y también es importante encontrar algunos o identificar algunos aspectos como que muy contraintuitivos. Por ejemplo, acá aparece un nuevo pico, no pudiésemos decir por qué, pero es importante analizar estas características. Algunas eficacias eficacias más altas se comportan como si fuesen eficacias más bajas. Es importante identificar esto. Bueno, en este escenario ellos evalúan la aceptación, una aceptación pesimista y una aceptación optimista. Entonces, ya habíamos hablado de la aceptación, ellos dicen, una aceptación pesimista proponen que el 90% de la población, hay una aceptación del 90% de la población en los mayores de 80 años, una aceptación del 80% entre 50 y 79 años y una aceptación del 70% entre 18 y 49 años, y lo comparan con una aceptación optimista del 95% en los mayores de 80 años, del 90% entre 50 y 79 años y de 85% entre 18 y 49 años. Entonces, primero comparando estos dos escenarios en donde ellos tienen en cuenta un levantamiento progresivo de las intervenciones no farmacológicas de enero a julio versus enero del 2021 a enero del 2022, claramente pues hay una reducción y un retraso de los picos, lo que nuevamente nos dice que las intervenciones farmacéuticas en un plan y en un proceso de vacunación deben continuar, pero digamos que en este escenario al final pues no encontramos, así haya no muy buena eficacia, podemos encontrar, aunque hay una reducción de mortalidad en estos dos escenarios, principalmente en este escenario comparado con este, pudiésemos encontrar un pico, digamos en este caso, por ahí en febrero, abril, aunque la eficacia sea muy buena. Ellos estiman los R's temporales según dosis de vacunación y digamos que en este escenario el R estimado nunca está por debajo de 1, que ya sabemos qué significa. Entonces, en esta aceptación optimista, comparando estas dos, claramente comparando estas dos respecto a esta, digamos que hay una reducción en este punto. Por ejemplo, pudiésemos identificar que con una eficacia del 85% pudiésemos llegar pues prácticamente a 0 muertes. Sin embargo, con esta propuesta de levantamiento de intervenciones no farmacológicas progresivas, tendríamos que aplicar muchas más vacunas.
Comparado con los escenarios anteriores, pareciera que el escenario, cuando hay un levantamiento parcial, funciona mucho mejor. En este punto, con la mejor eficacia, tenemos un R muy cercano a 1, pero pues tampoco alcanza a llegar. Podemos ver cualitativamente cómo son estas diferencias entre este escenario versus este escenario. Y, por ejemplo, también identificar que la aceptación es supremamente importante, porque, por ejemplo, en un muy buen escenario en donde se mantienen las intervenciones farmacológicas durante un año, de manera, pues, que van descendiendo progresivamente, por ejemplo, si la eficacia es del 85%, pues, como ya lo mencioné, tendríamos 0 casos, y acá, digamos que ya tendríamos aproximadamente 300 muertes en el pico, ¿cierto? Con una muy buena eficacia. Entonces, bueno, reconocer que aquí el mejor escenario sería este, el ideal sería este. Entonces, ellos en este escenario proponen, nuevamente, comparan el escenario base con este escenario muy particular. Entonces, este escenario ya lo habíamos visto. Ellos hacen un levantamiento de las intervenciones no farmacológicas en abril, y esta es la dinámica, ¿cierto? Y lo comparan con este escenario en donde hacen un levantamiento en abril, pero total. Se inicia el plan de vacunación y el levantamiento de las intervenciones no farmacológicas se hace en abril y es total. ¿Qué vemos? Picos muy altos, muy altos, comparado con este. Es posible que si no hay eficacia contra la transmisión, encontremos aproximadamente 800 muertes en el pico, y en este panorama hasta 4.000 y en un peor escenario hasta 6.000. Entonces, esto nuevamente nos refuerza la idea de que en medio de un plan de vacunación deben continuar, por supuesto, las intervenciones no farmacológicas. Este escenario se compara con este, y ellos inician el plan de vacunación y hacen un levantamiento, si nos fijamos, de enero de 2021 a enero del 2022. Durante el plan de vacunación no hay ningún caso con todas los supuestos de eficacia, 35, 60, 85 y 0, pero una vez se hace el levantamiento empezamos a evidenciar un número números considerables de casos. Entonces también es importante reconocer que, o sea, pues las intervenciones no farmacéuticas deben continuar hasta que se finalice el plan de vacunación. Bueno, esta gráfica es muy compleja, tiene muchas cosas para analizar, pero quiero que veamos. Ellos proponen diferentes escenarios de levantamiento de intervenciones no farmacológicas. Este primer escenario es de enero a enero de 2021 a 2022. Este escenario es un escenario escalonado de enero del 2021 a enero del 2022, y este escenario es de enero a julio. Y lo que nos dicen son las muertes por COVID-19, las muertes totales con diferentes planes de vacunación. Entonces, un plan de vacunación rápido, el plan de vacunación pues estándar, el escenario base, y un plan de vacunación lento. Claramente, este es el mejor escenario. Tenemos, cuando hay una muy buen plan de vacunación con una muy buena velocidad, digamos que la mortalidad es muy reducida respecto a este escenario y respecto a este escenario. Bueno, ya para finalizar, entonces, ellos en su discusión y como consideraciones finales nos mencionan que es probable que la absorción de la vacuna tenga una correlación regional y sociodemográfica, que esta correlación es importante como identificar, porque nos podría dar lugar a focos de cierta población susceptible, y esto nos pudiese, digamos que se pudiese manifestar en ciertos brotes a nivel, pues, digamos que de ciertos sectores. También nos indican que la absorción de la vacuna puede variar con el tiempo, ya que el riesgo el riesgo percibido por las personas varía. También es importante, ellos nos mencionan que es importante identificar los grupos que podrían tener una aceptación por debajo del promedio
para tener en cuenta cierta planificación. Una conclusión muy importante es que la relajación temprana de las intervenciones no farmacológicas antes de que se haya establecido una inmunidad suficiente precipitaría una gran ola de infecciones, como lo pudimos ver en alguna de las gráficas, teniendo un efecto en admisiones hospitalarias y muertes. También las intervenciones no farmacológicas, digamos que deben estar incluidas en esas fases iniciales de los planes de vacunación, no se pueden obviar. Algunas limitaciones de este estudio es que, digamos que no se conoce, no se sabe exactamente qué tanto previene la vacuna la infección. Es importante reconocer para incluirlo dentro del modelo de una manera pues más clara, más puntual. En este modelo se asume que la eficacia contra la enfermedad se aplica por igual para todos los espectros. También es importante tal vez considerar que no es así. Se espera que la eficacia varíe con la edad, entre grupos de riesgo, y la incorporación de dicha heterogeneidad en los modelos sería muy importante. Las predicciones serían mucho más sólidas. Las infecciones posteriores tienen la misma gravedad que las infecciones primarias, que digamos que esto sí está claro, no es cierto. Hay una inmunidad ya adquirida, por ejemplo, por una infección primaria. Esto sería muy bueno poder incluirlo en el modelo. Y ya para finalizar, la inmunidad reduce, ya sea, la inmunidad se reduce en el tiempo, ya sea de origen natural o inducida por la vacuna. Eso también es importante poder incluirlo en el modelo, y también pues que nos ayuda a reconocer que tal vez necesitamos planes de vacunación estacional. Y ya ellos concluyen diciendo lo siguiente, y es que es probable que las vacunas eficaces con alta absorción sean un elemento esencial en el control a largo plazo y la posible eliminación de COVID-19. Sin embargo, la experiencia con otras enfermedades han demostrado que la eliminación es difícil y por lo general requiere un enfoque multiestratégico específico. Bueno, muchísimas gracias. Quedo atento a cualquier inquietud o pregunta sobre este artículo. Gracias, Oscar, por la presentación de un tema pues con el que muchos no estamos familiarizados, todo el tema de la modelación, todas las ecuaciones. Creo que lo has hecho muy bien y pues de una manera muy pedagógica para que tratemos todos de comprender. Yo tenía una pregunta de algo que me parece importante como precisar. ¿En qué fecha se publica este artículo? Y digamos, estos análisis que nos mostrás, ¿a qué fecha los hicieron los autores? Porque digamos que estamos casi que mostrando cosas casi que en tiempo real, pero es muy importante como saber en qué momento hacen ellos estas predicciones de lo que iba a estar pasando ahora en julio. Claro que sí, profe. Este artículo, si no estoy mal, fue publicado en febrero de este año. Las predicciones, de hecho, ellos hacen estimaciones hasta el 2024 en cifras, en valores absolutos. Bueno, no sé, profe, no sé si respondo a la pregunta. Sí, gracias, me parece importante. Quería darle la palabra al profesor Boris Rodríguez si quisiera complementar algo a la presentación que hace Oscar o enfatizar en algún punto de este tema. Adelante, profe. Gracias, profe Carlos. No, creo que como lo expresaste muy bien, Oscar, lo hizo muy bien. Simplemente contarles que desde el punto de vista técnico, incluso de la modelación matemática, el modelo presentado en el artículo es muy denso. Nosotros todavía estamos luchando por hacer nuestra propia programación, ¿cierto? No es un modelo sencillo, es un modelo que tiene un alto grado de complejidad. Entonces, nosotros todavía no, digamos, cuando uno es modelador, uno quiere producir sus propias curvas, ¿cierto? O sea, reproducir por sí mismo los resultados, y queremos hacer eso con Oscar, ¿cierto? O sea, poder correr en nuestros computadores esas ecuaciones para justamente verificar que lo que nos contaron en el artículo está bien, y además para aprender a hacerlo, ¿cierto? Para poderlo aplicar, por ejemplo, al caso colombiano. Entonces, estamos en ese esfuerzo. Solamente quería contarles eso. Gracias, profe. Profesores, estudiantes, tenemos unos 15 minutos para preguntas, comentarios. Profe Paula, adelante.
Bueno, buenos días para todos. Quiero sinceramente dar las gracias a Oscar, al profesor Boris, y felicitarlos de corazón inmenso porque realmente parte de lo que nosotros en este momento sentimos como un momento de mucha, digamos, esperanza y alegría es justamente el aprendizaje que nos deja una pandemia, donde nos enseña que podemos trabajar con colegas de otras dimensiones y además que esto es una necesidad para la epidemiología. Yo percibo que hay una interacción absolutamente positiva, novedosa, donde podemos evidenciar que históricamente la epidemiología se nutre de muchas áreas y, digamos, casualmente a partir de esta complejidad y de esta situación, nos acercamos a otros grupos de investigación, nos acercamos a profesores como el profesor Boris, que amablemente nos abren sus puertas, y a una persona como yo, que no soy modeladora, ni soy matemática, y estoy lejísimos de ese mundo, pues nos permite hacer esto que acaba de hacer Oscar, y es permitirnos creer que mínimamente podemos entenderlo, podemos acercarnos, podemos estar ahí e involucrarnos en ese mundo. Y ese es un mensaje para los estudiantes que nos escuchan, sobre todo aprender a creer en ellos, aprender a creer que pueden aspirar a comprender, a volar, a involucrarse y a enamorarse de estos asuntos. Yo me sorprendo cómo Oscar, por ejemplo, ha encontrado una pasión inmensa en este mundo que para él quizá era nuevo hasta hace unos 6, 7 meses, pero con este proceso de realmente formación, aprendizaje y, como les repito, la apertura que ha hecho el grupo del profesor Boris ha permitido abrazarlo, acogerlo, guiar. Tú puedes, y este es un camino que un epidemiólogo perfectamente puede asumir. Así que siento que es un inicio, un muy bello inicio, con muchísimos retos, con muchos asuntos por desarrollar. Hay una potencialidad enorme, como ustedes lo acaban de ver, en los procesos matemáticos complejos, pero que cuando decimos complejos no nos asuste, sino que realmente el mundo es complejo, tenemos que entenderlo en su dimensión y en su complejidad y mínimamente acercarnos a ese mundo a través de herramientas y análisis como de pronto los que pueden ayudarnos a proponer los profesores modeladores. Entonces siento que bueno, ahora es un momento de compartir y les agradezco enormemente. Felicitaciones, Oscar, muy, muy clara tu presentación, realmente aprendí muchísimo, todos aprendimos. Agradezco, y al profesor Boris infinitas gracias por todo su colegaje y muchas gracias. Gracias, profe Paula. No sé si algún otro profesor o profesor Elkin, ¿quisieras hablar, comentar algo? Adelante. Sí, me gustaría comentar una reflexión general sobre lo que son las eficacias de las medidas para controlar una pandemia como estas. Este modelaje lo muestra y toda la visión y la experiencia que hemos tenido pues nos muestra lo mismo. Sorprende ver que todo el esfuerzo que ponemos, todo el dinero, todos los recursos que ponemos en intervenciones farmacológicas tenga, dijéramos, tan baja eficacia. Uno lo ve particularmente en el manejo hospitalario y en el manejo de cuidados intensivos. Sorprende ver que los mismos coordinadores clínicos de esas unidades de cuidados intensivos consienten en decir que cuando un paciente ya requiere una respiración asistida en forma artificial, prácticamente las posibilidades de sobrevivir descienden a un nivel muy bajo y las probabilidades de morir se aumentan entre el 50 o el 80% de los que ingresan en última instancia esa medida de las unidades de cuidados intensivos. Ni se diga de todo lo que es la utilización de fármacos en los intentos que se hacen para tratar de controlar el virus, para tratar de controlar las complicaciones de la infección o simplemente para tratar de detener, dijéramos, el avance o suspender, dijéramos, el daño histológico y funcional que causa el virus en el organismo. Entonces, sorprende ver que tanto esfuerzo, tanta energía, tantos recursos que aplicamos a la parte de intervencionismo, dijéramos, farmacológico, no logre
no logra los resultados que uno esperaría. Y en cierta forma lo de las vacunas también plantea que todo ese esfuerzo por generarlas, por comprarlas, por hacer una vacunación masiva, se convierte en un asunto que tampoco da la expectativa que uno tendría comparado con las simples medidas no farmacológicas. Vuelve y pesa muy fuerte el concepto de que medidas muy simples de orden no farmacológico pueden ser, dijéramos, los factores que son más trascendentales en el manejo de pandemias como esta, no solo para aplanar las curvas, enlentecerlas, sino para que se dé un proceso como más natural de que las defensas del organismo logren en forma muy gradual ir, dijéramos, sobreponiéndose al factor agresivo o injuriante del virus. En todo caso, el impacto general sorprende que tanto a veces el esfuerzo y tantos recursos en la intervención farmacológica o medicalizada no sea tan importante como medidas básicas de salud pública o de control, dijéramos, sencillo de enlentecer la transmisión sobre base de medidas no farmacológicas con una base epidemiológica mucho más simple, pero también más efectiva. Muchas gracias. Gracias, profe Elkin, por su comentario. Profe Doraceli, adelante. Buenos días. También quisiera pues agradecer a Oscar por su presentación, que refleja un esfuerzo muy grande de comprender la enfermedad y también el modelo. Resaltando lo que menciona el profesor Elkin, estas medidas no farmacológicas son muy importantes en unos modelos que hemos trabajado también alrededor de enfermedades con vacunas imperfectas. Hemos observado que también es necesario complementar la vacunación con la vigilancia epidemiológica, o sea que la vacunación pues necesita adicionalmente todas las medidas pues individuales y colectivas frente al uso pues de las medidas pues de protección. En el modelo no incluyeron la pérdida de la inmunidad. Podríamos decir que todavía hay un limitado conocimiento sobre la duración de la inmunidad vacunal. Hasta el momento se sabe que pues, se ha seguido hasta por 1 año, pero todavía está por verse realmente si a largo plazo esa inmunidad se reduce, lo que podría también obstaculizar pues como el logro de la inmunidad poblacional, y por eso esas medidas no farmacológicas se necesitarán trabajar pues durante más tiempo. Me parece que la reproducción del modelo es muy importante. Este modelo, este artículo lo facilita en el sentido de que tiene el código detallado de su trabajo. Uno básicamente pues en el material suplementario lo logra ver, pero un asunto que no queda muy claro es cómo hicieron ellos para obtener los parámetros a partir de los casos reportados a través de la vigilancia epidemiológica para obtener los parámetros de la infección. Esto es muy importante porque hay que diferenciar lo que es infección y enfermedad. La fuente de información de la infección sintomática o asintomática podríamos decir que es un estudio de seroprevalencia. La información de los casos, de las enfermedades, de los casos captados sería la vigilancia epidemiológica, que son los que supondría uno que utilizaron ellos para hacer esa estimación de los parámetros, ¿cierto? Pero fíjense ustedes que en las ecuaciones ellos no nos están mostrando directamente unas ecuaciones alrededor de esos casos removidos o unas ecuaciones alrededor de los fallecidos, ¿cierto? Y cuando Oscar habla de los picos, pues pensamos que son picos de enfermedad, pero no, son picos, o sea, lo que nos están mostrando en las figuras son las defunciones, ¿cierto? Entonces, en ese proceso de reproducción del modelo es muy importante ver cómo ellos resuelven esas ecuaciones en términos de esas defunciones para poder generar esas figuras, ¿cierto? Esa parte de la reproducción de los modelos es clave. Ya en una editorial publicada en el American Journal of Epidemiology alrededor del 2005, habían resaltado que esto es importante. ¿Por qué? Porque es que los modelos no son actos de fe, o sea, no, cuando escuchamos un modelo no basta con ver las figuras, sino que es necesario comprender
toda la información, todo el conocimiento y también las limitaciones en el conocimiento alrededor de la enfermedad, los supuestos que se están generando alrededor de esa dinámica de la transmisión, pero también el paso a paso, de tal manera que otros también puedan reproducir estos trabajos, ¿cierto? Entonces me parece que es un esfuerzo muy grande que hace Óscar al presentarnos este trabajo y pues seguramente, digamos, será pues como interesante poder mirar como ese tipo de detalles. En última, finalmente, pues con relación a la efectividad de la vacunación para la infección y la enfermedad, pues ya hay como más documentación, pues incluso pues desde los ensayos clínicos del año pasado de cómo estas vacunas que están disponibles y que mencionan particularmente en el artículo, pues su eficacia, que es lo que se evalúa en los ensayos clínicos, es más alta para prevenir las complicaciones y la muerte, es, digamos, más modesta en términos de la prevención de la infección, pero lo que está por verse es la efectividad. O sea, ya en terreno, sí esas vacunas realmente logran también prevenir la transmisión de la infección. Muchas gracias. Gracias, profe. No sé si Óscar o el profe Boris tiene algún comentario adicional. Bueno, yo voy a hacer un comentario corto. Yo sé que el profe Boris va a hacer un comentario sobre la optimización de parámetros. Digamos que una de las intenciones que tenemos con reproducir este artículo es utilizarlo para mi tesis, y un propósito que tenemos es incluir esa inmunidad, ¿cierto? Como supuesto, así como ellos hicieron en cuanto a la eficacia, en cuanto a la transmisión. Es un propósito que tenemos. Bueno, no, profe, ya respecto a la optimización de parámetros, ya sí te dejo que tú intervengas, gracias. No, gracias, Oscar. No, la profe Doraceli ha dado un punto clave. O sea, hay que insistir que, como ella dice, que cuando uno toma un modelo, no es un acto de fe, sino es un objeto científico que además es muy manipulable, ¿cierto? Porque es lo único que usted necesita es escribir esas ecuaciones en su computador, y tratar de resolverlas y ver qué es lo que pasa. Entonces, por eso es muy importante el ejercicio de reproducción. Como se los intentó explicar Oscar, el modelo es muy complejo. Hay un código parcial, no está completo el código, profe Doraceli. El código que ellos liberan es un código en MATLAB que tiene unas partes del modelo, pero no tiene, por ejemplo, las partes del ajuste de parámetros que usted muy bien señala, es importante. Yo me imagino que adoptaron algún algoritmo de optimización usual multiparamétrico, y si lo quisiéramos aplicar, por ejemplo, al caso colombiano, que no tenemos tanta información de datos, ¿cierto? O sea, no tenemos tanta vigilancia epidemiológica, no tenemos estudios de cero prevalencia completos. Me imagino que tendremos que restringirnos a algunos variables objetivo, simplificar de alguna manera el número de parámetros para intentar hacer de nuevo el proceso de optimización vía cualquier algoritmo de optimización. Pero esos puntos, ¿cierto? O sea, los que se han señalado son muy importantes, pero de alguna manera esta clase de modelo CIR estructurado por edad nos va a permitir, por ejemplo, evaluar comparativamente otros modelos que se están desarrollando en el país, algunos de ellos también por el grupo nuestro, como los modelos basados en agentes que tienen, ¿cierto?, una heterogeneidad natural al modelo mucho más interesante. Entonces, seguiremos, ¿cierto?, digamos, con esa tarea de tratar de precisar todos los detalles para obtener por nosotros mismos las mismas curvas, ¿cierto?, y poder después hacerlas para el caso colombiano. Bueno, profe, gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Nuevamente agradecer a Óscar, al profe Boris, a los profes que han intervenido y a todos los asistentes. Lamentamos pues la dificultad que se presentó con el enlace que se envió de la biblioteca. Pero bueno, nos vemos acá nuevamente el próximo miércoles con otra presentación de estudiantes en el Club de Revistas del Grupo de Epidemiología. Y bueno, que tengan muy buen día y bueno.